Buenos días, que el Señor les bendiga a todos los que van a poder conectarse en esta mañana con nosotros para poder continuar con el estudio del viaje de Israel. Quisiera que poco a poco en los que se van conectando, cada uno nos presentemos delante del Señor en oración para que sea Él quien nos sostenga, quien nos muestre su palabra y quien nos dé esa palabra que se va a convertir en rema en nuestras vidas. Quiero que me acompañen por favor a orar y a presentarnos delante del Señor. Oremos. Bendito sea, Señor, en esta hora. Tú que estás en los cielos, Señor, nosotros estamos acá en la tierra. Reconocemos nuestra dependencia de ti, Dios mío. Reconocemos que sin ti no somos nada, que sin ti no podemos hacer nada, Señor, en esta vida y no podemos hacer nada bueno. Espíritu Santo de los cielos, te suplicamos que sea tu asistencia sobre nuestras vidas, para poder extraer de la palabra de Dios esas verdades que nos van a edificar, que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar, Señor, cada día a cambiar y a transformar nuestras vidas. Eres tú quien nos transforma, es tu palabra, Señor, la que nos cambia. Habla esa verdad para que la verdad nos haga libres, Señor, de cualquier atadura que podamos tener. Espíritu de Dios, trae ese bálsamo que necesitamos para poder contemplar tu rostro y verte cara a cara como tú eres. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos las gracias, Señor, porque escuchas tú nuestras oraciones y porque sabemos que tu oído, Señor, está inclinado a nuestro clamor en esta hora. Te bendecimos y te alabamos. Amén, Jesús, y amén. Muy buenos días, mis amadas hermanas, ya están conectadas. Hermana Ermita, Dios me la bendiga. Normita, que el Señor te bendiga. Qué bueno poderlas ver en esta mañana, ¿verdad? Poder estar juntas para compartir la palabra de Dios y para seguir aprendiendo de su preciosa palabra. Creo que está Araceli también por ahí conectada, Janet también, Mabelita, buenos días, que el Señor me las bendiga a todas. Ya cuando hemos iniciado, Dianita, aquí está Dianita también. Ya cuando hemos iniciado ya no puedo saludar a nadie para no interrumpir el video, pero buenos días y tengan todas muy bonita mañana en esta hora. Quiero que continuemos con el estudio del viaje de Israel, un viaje muy importante, una historia que nos cuenta la Biblia, que fue verídica, que fue real, pero que para nosotros también tiene aplicaciones espirituales de las cuales estamos aprendiendo muchísimo. Así es que, mis amadas hermanas, yo quiero que continuemos estudiando y viendo diferentes puntos de lo que es el viaje de Israel. La semana pasada nos quedamos hablando de tres aspectos que son cuatro en realidad, son cuatro aspectos de los cuales nosotros vamos a extraer la verdad que Dios nos quiere dejar para nosotros. Porque cuando Moisés estaba en Egipto, mostrando las plagas que Dios le había dicho que debían de hacerse para que el pueblo de Israel viera la mano poderosa de Dios, pero también para que Faraón pudiera ver lo que Dios era y dejar ir al pueblo. Pero decíamos la semana pasada, y en eso precisamente nos quedamos, que Faraón le hizo 4 propuestas a Moisés. Faraón trató no de que ellos se fueran y que hicieran lo que Dios les había pedido, sino que Faraón en 4 ocasiones diferentes le propuso algo a Moisés. Y de esto lo que nosotros podemos aprender y de lo que podemos ver es que nuestro enemigo, Satanás, siempre va a estar en contra de la perfecta voluntad de Dios. Satanás siempre, mis amadas hermanas, va a buscar la manera de cómo alejarnos del propósito principal de Dios. Pero valga aquí la aplicación y la enseñanza de estos pasajes para que nosotros no nos dejemos engañar por el enemigo. Vamos a ver, la primera de las propuestas que Faraón le dio la vimos la semana pasada, pero vamos a repetirla rápidamente. La primera propuesta que Faraón le dio a Moisés está en Éxodo capítulo 8 y el versículo 25. Éxodo 8:25 está la primera propuesta que le hizo Faraón a Moisés en cuanto a dejar ir al pueblo. Así es que veamos lo que Faraón le propone. Dice el versículo 21. Entonces Faraón llamó a Moisés. Para este momento ya estaban las plagas llevándose a cabo en Egipto.
Pero en medio de las plagas, Faraón le propone a Moisés esta propuesta que vamos a ver ahorita. Entonces dice que Moisés y Aarón llegaron delante de Faraón y Faraón les dijo: andad, oiga muy bien, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. La primera propuesta que Faraón le hace a Moisés es, lo vimos la semana pasada, pero solamente lo estoy volviendo a repetir. La primera propuesta fue, Faraón les dijo: Moisés, vayan a sacrificar a Dios, lo que ustedes hacen, lo que ustedes practican con su Dios, háganlo, pero no necesitan irse. No necesitan ni siquiera salir de Egipto. Ustedes pueden sacrificar a Dios aquí, desde la tierra de Egipto. Y eso es, nosotros tenemos que discernir, tenemos que aprender, mis amados hermanos, a discernir cuándo es el enemigo el que nos está haciendo una propuesta para no cumplir la voluntad de Dios. Entonces Faraón les dice: ustedes pueden sacrificar a Dios el sacrificio o el holocausto sin necesidad de salir de la tierra de Egipto. Y eso para nosotros tiene una verdad espiritual muy, pero muy importante, porque Satanás, que es una figura de Faraón, y Egipto, que es una figura del mundo, Satanás y Egipto siempre van a tratar de que no nos vayamos del mundo, de que no haya una separación o una verdadera distinción entre un cristiano y una persona del mundo. Es como que alguien le diga: no necesitas ser tan espiritual, no necesitas ser tan cuadrado, puedes servir a Dios, pero mira, puedes seguir yendo a las fiestas, puedes seguir yendo a los bares, puedes seguir haciendo todo lo que haces en el mundo, pero sin necesidad de salir del mundo. Eso no es así. Vemos claramente la respuesta que Moisés le dio a Faraón en el versículo 26. Y ahí lo que nosotros podemos ver en Moisés es que él tenía una determinación clara. Él sabía a lo que Dios lo había llamado. Dice Éxodo 8 y el versículo 26. Mire la respuesta de Moisés a Faraón. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. La propuesta que Faraón le estaba haciendo a Moisés no venía de parte de Dios, ni era sana, ni era cuerda también. Dice: no conviene que hagamos así. ¿Por qué ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Realmente, mis amados, Moisés estaba claro. Moisés estaba bien definido en lo que Dios le había pedido a él con respecto al pueblo. Dios fue claro cuando le dijo a Moisés: Moisés, ve y dile a Faraón que deje salir, que deje ir a mi pueblo para que me sirvan fiesta, para que me celebren fiesta en el desierto. Dios no quiere que nosotros tengamos una amistad con el mundo. Miren, mis amados, y esto podría parecer hasta cierto punto cuadrado de parte mía, pero no soy yo la que lo digo, es la palabra la que nos enseña que debe de haber una clara diferencia y una clara separación entre el cristiano y la persona del mundo, el mundano. Quiero leer para ustedes lo que dice Lucas capítulo 16 y el versículo 13. Lucas 16:13 nos dice: la escritura no es cosa mía, no es algo que yo quiera imponer a nadie, es lo que la palabra de Dios nos dice. Lucas capítulo 16 y el versículo 13 dice la palabra de Dios: ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Cómo era posible que Faraón le estuviera diciendo a Moisés: sírvanle a Dios o hagan sacrificio a Dios aquí en Egipto? Faraón lo que estaba diciendo era que estuvieran trabajando en Egipto, que estuvieran pagándole los impuestos a Faraón, pero que también ahí mismo celebraran el sacrificio a Dios o el holocausto a Dios. Algo que no se puede hacer. No se puede servir a dos señores a la misma vez, dice la Escritura, porque o aborrecerá al uno
y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es algo bien triste, bien tremendo que se ha mezclado ahora dentro de la iglesia. Ahora la iglesia, ahora en día, está como en los días del Señor Jesús. Cuando Jesús entró al templo, dice que la ira de Dios vino sobre Jesús, porque habían cambistas, habían vendedores, habían todo tipo de mercado dentro de la iglesia. Así es que Jesús hizo un látigo y comenzó a derribar todas esas cosas. Así mismo está la iglesia ahora en día. La iglesia quiere vender todo, quiere venderlo, quiere hacer dinero de la palabra de Dios. Y eso no puede ser así. No podemos servir a dos señores a la vez. Tenemos que haber una definición clara en nuestras mentes y en nuestros corazones, y tenemos que pedirle al Señor que nosotros podamos estar del lado suyo. Dice la palabra de Dios, el que no es conmigo, dice Dios, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama, dice la palabra. Así es que necesitamos, como Moisés, tener clara cuál es la visión, el llamado y el propósito de Dios. Es salir de Egipto, salir del mundo. No podemos estar coqueteando con el mundo. Mire, yo quiero leer por lo menos 3 versículos más para poder pasar a la siguiente propuesta de Faraón. Vamos ahora, por favor, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y en el versículo 15 al 16. Apocalipsis 3:15. Dios le está hablando aquí a la iglesia de la Odisea. Y miren el reproche que Dios tenía para esta iglesia de la Odisea, que también esta es la última de las 7 iglesias de Apocalipsis, que comparándolas es semejante a la iglesia ahora en día, en nuestros tiempos. No voy a hablar del libro de Apocalipsis ahora, no estoy hablando de eso, pero quiero resaltar lo que Dios le dice a esta iglesia de Apocalipsis. Dice el versículo 16, el 15 y 16, yo conozco tus obras, le dice Dios a la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Qué tremendo que Dios le tenga que decir esto a una iglesia o a uno de sus hijos. Qué triste que Dios tenga que expresar o sacar de sus labios esta expresión. Yo conozco tus obras, yo conozco que no eres ni frío ni caliente. Y Dios dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice el Señor, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren, mis amados, al Señor no le gusta un pueblo que esté nadando en 2 aguas. A Dios no le gustan los puntos neutros. Alguien que no se defina por Dios está literalmente en contra de Dios. No puede una persona, no puede un cristiano vivir apasionado del mundo o en amores con el mundo, pero luego el día domingo ir a la iglesia o los días de culto estar allá alabando a Dios como que si no ha pasado nada. Tenemos que poner una separación clara. Tenemos que estar definidos en qué reino estamos. O somos fríos o somos calientes, pero nadie puede estar tibio. Porque la persona, el cristiano que es tibio, definitivamente que Dios tiene que vomitarlo, Dios tiene que sacarlo, Dios tiene que rechazarlo de su cuerpo, porque no puede Dios soportar a una persona tibia. Así es que Faraón le propone a Moisés, vayan, sacrifiquen, pero aquí dentro de Egipto no se puede. No se puede hacer eso. O estamos en el mundo o estamos con Dios. Pero en los dos no se puede. Mire, todavía esta escritura es un poquito más fuerte en cuanto a lo que Dios dice para su pueblo. Dice Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Santiago 4:4 dice la escritura, oh almas adúlteras. Qué fuerte lo que Dios está hablando acá a su pueblo, a sus hijos.
Es por eso que no proviene de mí, no soy yo la cuadrada, no soy yo la elevada. Es Dios el que está demandando separación de su pueblo. Dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué Dios dice almas adúlteras? Porque cuando uno se convierte a Cristo, uno se une a Él. Una persona se convierte a Cristo, se une a Él, se casa con el Señor Jesucristo. Pero Santiago dice almas adúlteras. ¿Por qué les dice almas adúlteras? Porque hay personas que tratan de estar casadas con Dios, tratan de estar casadas con Cristo, pero de repente van y tienen amores con el mundo. Por eso es que Santiago tiene que ser grosero y pesado, pero tiene que ser realista también. Y Santiago dice, oh almas adúlteras, viviendo con dos amores a la misma vez. Y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hace la pregunta Santiago. Y después dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La escritura es clara. No podemos estar con Cristo, pero teniendo amores con el mundo. El que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios, dice la Biblia. Y dice el versículo 5, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios no quiere que nosotros seamos cristianos tibios. Dios no quiere que seamos cristianos que coquetean con el mundo. Dios quiere que nosotros seamos definidos, claros con lo que estamos haciendo. La Biblia nos enseña y la Biblia nos dice que con el mundo, el trato que tenemos con el mundo debe de ser nada más comprar y vender. Todo lo que tenemos que hacer. Pero nadie puede decir, ay, no hay que ser tan legalista, no hay que ser tan cuadrado. Pero tristemente ahora no hay una separación entre la iglesia y el mundo, porque ahora el mundo se ha metido dentro de la iglesia y de repente no sabemos si estamos en un culto, en una reunión cristiana o si estamos en una discoteca. Porque hay luces, hay humos, hay roca, hay saltos, gritos y de todo lo que hay en el mundo también. Almas adúlteras no han sabido hacer una distinción, porque eso es lo que Faraón quiere. Eso precisamente es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que nosotros no nos comprometamos verdaderamente con Dios, sino que juguemos al cristiano. La primera propuesta entonces de Faraón fue esa precisamente. Pueden sacrificar a Dios, pero no necesitan irse de Egipto. No es necesario. Lo mismo le dice el diablo a las personas ahora en día y a los cristianos. No hay que ser tan espiritual, no hay que ser tan religioso, tan cuadrado. Pero la escritura es clara, donde nos dice que Dios preferiría que mejor fuésemos fríos, pero que nadie fuera tibio. O fríos o calientes, pero nadie puede estar tibio. Una última escritura. Segunda de Corintios, capítulo 6 y el versículo 14. Segunda de Corintios 6 y el versículo 14. Este versículo es un versículo que muchas veces se lo aplicamos a las jovencitas o a los jóvenes que se quieren casar. Y de repente ellos vienen y dicen, míreme, yo me quiero casar, pero fíjese que mi novio o mi novia no es cristiana, ¿verdad que no es malo? ¿Verdad que yo lo puedo convertir a Cristo? Entonces venimos nosotros como muy legalistas, como muy fariseos y le sacamos esta escritura. Ahora yo lo que quiero que nosotros veamos es que esta escritura no solo se aplica a las personas solteras que se quieren casar con una persona inconversa. Este versículo aplica a todo cristiano que quiere tener amores con el mundo, a todo cristiano que no se ha convencido ni se ha definido por Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 6 y el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Pero ahí estamos nosotros bien espirituales diciéndole a los jóvenes, no hay que unirse en yugo desigual, dice la Biblia. Permítame, apliquémoslo también a nosotros, a nuestra relación con las personas del mundo. Fíjese que hay cristianos que dicen, no es que yo voy con mis amigos a las fiestas. Yo voy para no ser religioso y para ver si los convierto. Y ya tiene 10, 20, ya tiene 15 años saliendo con las mismas amistades, pero ninguno de ellos se ha convertido. Es más, usted dice, de repente una cervecita no es malo, de repente un traguito. Mis amados, no podemos jugar con el pecado, no podemos coquetear con el mundo. Dice entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los que no creen en Cristo. Porque qué compañerismo, dice, aplíqueselo a usted, yo me lo aplico también a mí misma. ¿Cómo es mi relación con el mundo? Porque qué compañerismo, dice, tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Hay personas que a mí me dicen, fíjese que ya no me gusta salir con las personas que antes yo frecuentaba, porque ellos no son cristianos y yo ya no tengo ningún tema en el cual hablar. Ya no podemos conversar lo mismo porque yo quiero hablar del Señor, yo quiero hablar de la palabra, pero ellos hablan de cualquier otra cosa menos de Dios. Así es que esa es la diferencia que Dios quiere que nosotros hagamos. De esa es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, porque no puede tener comunión la luz con las tinieblas. Y luego dice el verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna sociedad puede tener el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré. Oiga, por eso es que Dios pide una diferencia. Porque Dios habita en el templo que somos nosotros. Habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid. Oiga lo que Dios dice una vez más. Por favor, nadie se moleste conmigo. Es la palabra de Dios la que estamos leyendo y es Dios el que pide una separación clara entre su pueblo y el mundo. Dice el versículo 17, salid de en medio de ellos. ¿De quiénes ellos? En medio del mundo, en medio de las personas que aún siendo cristianas no se quieren definir por Dios. Hay que haber una separación. Salir significa separación. Lo que Dios le pidió a Israel, salieran de Egipto. Dios no dijo que se quedaran en Egipto y ahí celebraran, ahí ofrecieran holocausto. No. Dios dijo separación. Aquí lo está mencionando también. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así es que, mis amados, la primera propuesta que Faraón le hizo a Moisés no era nada correcta. El enemigo siempre va a tratar de que tú y yo no salgamos del mundo, que estemos siempre en amores con el mundo. Pero vimos en Éxodo 8 y el versículo 26, la respuesta de Moisés fue clara. Y él le dijo, no, hemos de salir de aquí, porque no podemos ofrecer a Dios, no podemos ofrecer lo que los egipcios tienen, porque lo que ellos tienen es inmundo. No podemos ofrecer a Dios cosas inmundas. Vea por favor ahí la diferencia. No es religiosidad extrema el hecho de tener cuidado con el tipo de alabanza que se le da a Dios. No es una religiosidad extrema. Tengamos cuidado, porque las personas dicen, no, para convertir a los jóvenes hay que cantar rock en la iglesia. No, eso no puede ser así. El rock fue diseñado, fue creado definitivamente en el infierno. Fue creado por un hijo del diablo. ¿Cómo se puede convertir eso? ¿Cómo se puede ofrecer a Dios
lo que no fue originado por Dios. No seamos ingenuos hasta cierto punto en la manera de pensar. No nos dejemos engañar por Satanás. Satanás siempre va a querer que estemos dentro del mundo, pero ahí podemos ofrecer a Dios sacrificio. No, Dios no ha pedido eso. Dios quiere una separación de su pueblo. Veamos por favor la segunda propuesta que Faraón le hizo a Moisés. La segunda propuesta está siempre en Éxodo capítulo 8 y en el versículo 8:28. 8:28 del Éxodo está la segunda propuesta. La primera estaba en 8:25, la primera propuesta. La segunda, Éxodo 8:28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Aquí ya cambió Faraón la propuesta. Pues sí, yo los voy a dejar salir de Egipto, yo los voy a dejar ir. Vayan ustedes al desierto. Y dice, con tal de que no vayáis más lejos. Y luego es tan engañoso Faraón que dice, orad por mí. Faraón estaba tratando de decirle a Moisés, está bien, salgan, pero ¿saben qué? Vayan al desierto, celebren ahí el holocausto, la fiesta, la ofrenda que ustedes quieran a Dios, celébrenlo, pero no se vayan muy lejos, para que vengan y puedan estar constantemente orando por mí. Mire qué propuesta más falsa. Lo que él quería una vez más era lo mismo, que estemos yendo y viniendo en el mundo, de lunes a viernes, que por el trabajo yo tengo que estar en el mundo. Sí, tenemos que trabajar en el mundo, yo lo entiendo, pero no podemos participar del pecado que las personas cometen en el mundo. Una vez más, separación completa, no una separación a medias. Ya leímos lo que la Escritura dice. No puede tener ninguna comparación, ninguna comunión la luz con las tinieblas. Así es que aquí le dijo, sí, está bien, salgan, vayan al desierto, pero no se vayan muy lejos. Lo mismo el enemigo quiere hacer con nosotros ahora. No es necesario. No es necesario ser tan espiritual, tan cuadrado, no lo es. Vamos a la tercera de las propuestas. La tercera propuesta que Faraón le hizo a Moisés está también como un claro ejemplo para nosotros. Leamos por favor Éxodo capítulo 10. Quiero que leamos primero el versículo 1 y 2 para entender lo que Faraón estaba proponiéndole a Moisés. Versículo 1 y 2 del capítulo 10 del Éxodo. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar en ellos mis señales. Dios estaba mostrando por medio de las plagas, hemos estado hablando en las clases pasadas, que Dios mostraba su poder para Israel, mostraba el poder para Faraón y para todos los suyos, pero Dios también estaba mostrando que el poder de Jehová era mayor que el poder de los dioses de los egipcios. Por eso fue que mandó las plagas. Así es que Dios le dice aquí a Moisés, para eso yo mandé las señales, para que Faraón y los siervos suyos vieran las señales que yo hago. Pero mire el versículo 2 lo que nos dice, y para que cuentes, Dios mostró su poder para que también los padres, para que Moisés y todos los líderes del pueblo de Israel, para que ellos les contaran a sus hijos y a sus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. El deseo de Dios, mis amados hermanos, es que nosotros seamos capaces de transmitir a las nuevas generaciones el llamado santo, el llamado eterno que Dios nos ha hecho a nosotros. Esto es triste, porque ahora en día hay muchos hermanos y muchas hermanas dentro de la iglesia que ellos son bien espirituales, pero vaya, vea y pregunte por sus hijos. Ellos andan en fornicación, ellos andan en todo tipo de cosas junto con el mundo. ¿A dónde está entonces la diferencia?
¿Quién falló en transmitir el mensaje a la nueva generación? Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos y no con la palabra, porque eso es lo que sucede muchas veces en los hogares cristianos. Lo que sucede es que los padres dicen, tienes que ir a la iglesia, tienes que adorar, tienes que hacer esto, pero ellos no se muestran como cristianos dentro de las casas. Ellos ni oran, ni buscan a Dios, ni leen la palabra, no muestran un testimonio de cristianos dentro de sus casas. Así es que nuestros hijos no están viendo las actitudes y dicen, ¿y cómo me pide que vaya a la iglesia si ni siquiera él busca a Dios aquí? Lo que pasa es que hemos aprendido a ser religiosos, que creemos que somos cristianos porque vamos a la iglesia. Hay mucha gente que ahora está sufriendo porque dice, ay, no voy al templo, ay, no es que yo aquí en mi casa no siento a Dios como en la iglesia. ¡Qué grave error! ¡Qué grave error! Nosotros tenemos que aprender a ser buenos cristianos aquí primero en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Aquí es donde tenemos que aprender a mostrar a Cristo y después reunirnos y mostrar también a otros a Cristo. Lo que sucede es que es más fácil fingirle a la gente de afuera que somos santos y espirituales. A la gente de la casa no le podemos fingir. A nuestros hijos no le podemos fingir. A la esposa, al esposo no le podemos fingir que somos cristianos. Esa es la diferencia. Así es que Dios quería que Moisés y los padres transmitieran a sus hijos y a sus nietos, a las siguientes generaciones, que les contaran las señales que Dios había hecho con brazo fuerte cuando estaban ellos en Egipto. Pero ahora miren la tercera propuesta de Faraón a Moisés, aquí mismo en Éxodo capítulo 10 y en el versículo 9. Moisés respondió, vamos a ver, está en el 8, desde el 8 hasta el 11, Éxodo 10, 8. Y Moisés y Faraón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y Faraón pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Pregunta Faraón. Y Moisés nuevamente muestra la claridad, la seguridad que él tenía de lo que Dios le había dicho. Esto es tener una visión clara, mis amados hermanos. Nosotros no podemos, como yo decía hace unos días que prediqué, no podemos bajar los estándares cristianos de Dios solamente para que entre mi hermanito, mi hermanita, mi hijito. No, los estándares de Dios son los mismos desde ayer y para siempre. La palabra de Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado son la mentalidad de las personas. No nos podemos creer muy millennials y que los millennials aquí, los millennials allá y queremos vivir como millennials dentro de la iglesia. No, la palabra de Dios nunca pasará. Los estándares de Dios siguen siendo los Génesis. Así es que Faraón pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés claramente le dice, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, los niños, los viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas nos hemos de ir. Porque es vuestra fiesta solemne para Jehová, nuestra fiesta solemne para Jehová. Y luego dice el versículo 10, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. Mire la sutileza de Satanás y de Faraón, que vienen a ser figuras. Faraón viene a ser figura de Satanás y Satanás es figura de Faraón. Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Que Faraón tenía preocupación por los niños y por los viejos y no los hacía trabajar, pues no les cobraba impuestos y no les pagaba. Ellos trabajaban para poder obtener comida del Faraón y ahora está preocupado por los niños y por los viejos. No, güey, como dicen los gringos, vean, no tiene sentido. Así es que dice, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, dice Faraón. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón.
Aquí la tercera propuesta de Faraón entonces era que solamente los varones fueran a ofrecer sacrificio a Dios, pero los niños, los viejos y las mujeres y todo lo que ellos tenían se iba a quedar en Egipto. No, eso no puede ser así. No puede haber nada que nos ate a Egipto. Ese es el punto clave. No puede haber algo que nos haga estar cerca del mundo, mis amados hermanos. Un líder, una persona tiene que tener una visión clara. Nosotros como padres y madres de familia necesitamos tener la visión clara de Dios para nuestros hijos. Miren, a mí me preocupa realmente. En la mayoría de las iglesias no están instruyendo a los niños en la palabra, están entreteniéndolos. Fíjense que una vez fuimos de visita con nuestros hijos a una iglesia. Y mis hijos nunca habían conocido lo que era un PlayStation. Ellos no sabían ni se les ocurría por la mente. Y nosotros fuimos a esa iglesia, por supuesto, cristiana evangélica. Llevamos a nuestros niños al área de los niños donde los cuidaban y nosotros nos fuimos a la iglesia, al templo, a la reunión de adultos. Lo sorprendente fue que cuando recogimos a nuestros niños y veníamos de regreso para la casa, nuestros hijos venían sorprendidísimos y como que se les había abierto Disneyland. Porque nos dice, mami, papi, allá arriba en la escuela de niños, allá arriba lo que había era un lugar donde estaba equipado con todo tipo de juegos. Como un playground, pero indoor, adentro del edificio. Y dice, ¿y sabes qué había? Nos dicen los niños. Lo que había era, en las paredes habían televisores. Y enfrente de los televisores habían asientos, sillones, ¿verdad? Como nosotros le conocemos. Estaban los asientos y uno tenía un control en la mano y uno dirigía el muñequito que estaba en la televisión. Dice, wow, ¿y eso qué es? Yo, qué triste. Mis hijos fueron a conocer los videojuegos en una iglesia evangélica. Eso es lo que pasa. Ahora las generaciones nada más están entreteniendo dentro de las iglesias. No le estamos realmente enseñando la palabra de Dios. Mire, hace poco nosotros estuvimos con un grupo de niños, con mi esposo y yo estuvimos dándoles clase a unos niños de cierta iglesia, en cierta escuela dominical. Y un niño de aproximadamente 10 o 11 años. Cuando nosotros le estábamos hablando con mi esposo la palabra de Dios, le estábamos enseñando la palabra de Dios, ¿sabe lo que nos dijo ese niñito de 10 años? Lo que nos dijo es, esa es la Biblia, ese es un libro nada más, dijo. Eso no es la palabra de Dios, ese es un libro. Y nosotros nos quedamos con mi esposo anonadados de la respuesta de un niño. Desde esa edad tan temprana, no se les está sabiendo transmitir el mensaje adecuado y correcto a las generaciones. Pero ahí está el problema en uno de padre. Mire, uno de padre es el que necesita más corrección que el hijo. Porque uno de padre dice, quiero que mi hijo aprenda, lo voy a tirar a la escuela y allá que le enseñen. ¿Y qué le enseñan en la escuela? Ni cuenta se dan los padres. Quiero que le enseñen de Dios, lo va a tirar allá a la escuela dominical en la iglesia para que le enseñen de Dios. Y cada quien se tira la pelota y cada quien, que le enseñen allá, que le enseñen allá, que le enseñen allá. Sí, pero es que el deber es nuestro. Nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que transmitirle el cristianismo a nuestros hijos. Ese no es trabajo de la iglesia, ese no es trabajo del maestro de la escuela dominical. Si ellos están mal, van a criar mal a sus hijos. Es trabajo nuestro como padres, instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad, nuestro llamado es transmitirle la visión y la doctrina correcta a nuestros hijos. No es trabajo de nadie más. Y aquí es donde vienen muchas frustraciones y cuando yo hablo así las personas se me acercan y me dicen, pero hermana, ¿qué hago? Ya mis hijos están grandes, ya desperdicié tantos años. Aquí lo único que nos queda es clamarle a Dios, les digo yo, y pedirle a Dios que tenga misericordia de sus corazones, de sus mentes y que los rescate. Muchas veces los padres lloran y dicen, ay, mis hijos se me perdió, ay, mis hijos.
¿Qué les enseñó? ¿Qué les formó? ¿Qué dejó dentro de sus corazones? Ahora, aquí todo, no se puede meter todo dentro del mismo guacal, como decimos, ¿verdad? Aquí nosotros, nuestro deber, nuestra responsabilidad es transmitir la doctrina de Cristo a nuestros hijos. No, que aquí en la iglesia hacemos esto, no, que aquí hacemos lo otro. Y eso lo transmitimos. No, eso es fariseísmo, eso es religiosidad. Debemos de transmitir la doctrina de la Biblia, la doctrina cristiana a nuestros hijos como padres. Pero también está el otro punto. Podemos haber hecho el mejor trabajo con nuestros hijos. Podemos haberlos instruido, pudimos haber sido buenos ejemplos, pudimos haber sido lo mejor con nuestros hijos. Pero llega un punto donde ellos van a tomar sus propias decisiones. Y hay veces que los hijos escogen mal. Ahora, también he tenido padres o madres que lloran y me dicen, hermana, ¿qué hice mal? Yo traté de hacer todo lo mejor con mis hijos y se me han perdido. ¿Qué hice mal? No es que hayamos hecho nosotros algo mal. Es que ellos también tienen el derecho a equivocarse. Es que ellos van a llegar a un punto donde ellos van a tomar la decisión correcta o incorrecta. Pero la escritura es clara porque Dios dice en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es que mis amados, regresando al punto, Faraón estaba proponiendo entonces a Moisés que los niños, los viejos y las mujeres se quedaran en Egipto y que solo los varones fueran. Incorrecto. No podemos permitir que nosotros vivir una vida santa y nuestros hijos que vivan como quieran. No. Hay que enseñarle también a nuestros hijos a vivir en santidad, a vivir agradando a Dios en todo momento y en todo lugar. La cuarta propuesta de Faraón para Moisés. Siempre aquí en el capítulo 10, estoy en Éxodo capítulo 10 y en el versículo 24. 4 propuestas le hizo Faraón a Moisés y ninguna de ellas era la correcta. Cuidado, el enemigo siempre va a tratar de hacer una propuesta, siempre va a tratar de hacer un convenio con nosotros para que no nos definamos por Dios. Dice Éxodo 10, 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden, oiga la cuarta propuesta, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas y vayan también vuestros niños con vosotros. Así que como Faraón no convenció a Moisés que se fuera solo los varones, sino que le dijo, ok, está bien, llévense a sus niños, pero ¿saben qué? Dejen las ovejas, dejen el ganado, dejen sus posesiones. Y eso no puede ser así. Dice Mateo 6 y el versículo 21. Mateo 6, 21. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Así es que si sus cosas se quedaban en Egipto, los israelitas iban a tener la tentación de regresar a Egipto. Es que allá tenía cama. Es que allá estaba mi oveja. Es que me acuerdo que estaba a punto de parir mi cabrita. Iban a regresarse fácilmente porque iban a estar pensando en las cosas que habían dejado. De la misma manera, mire, este último punto, esta última propuesta que Faraón le da a Moisés representa o significa que no debemos de estar enredados en las cosas de esta vida, porque cuando nosotros comprometemos nuestras cosas en este mundo, hoy no puedo ir a la iglesia porque mi hijo tiene clase de soccer el domingo en la mañana. Hoy no puedo ir a la iglesia porque mis hijos estamos dejando las cosas, nuestras posesiones en el mundo. Estamos tan enredados en el mundo que no tenemos tiempo para Dios, no tenemos ni energía, ni tampoco tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y hermano, ofréndele al Señor. No, porque fíjese que pago $1,000 de mi camioneta. ¡Wow! Bien atados a este mundo. Los bienes, pedía Faraón que los bienes se quedaran en Egipto, sus cosas, sus ovejas, sus vacas, todo se quedara ahí y que ellos se fueran. Y Moisés estaba claro.
Claro estaba Moisés porque le dicen, no, nos vamos a ir, regresemos, veamos la respuesta que le dio en la primera propuesta. En la primera propuesta que le dio, que la respuesta que le dio, le dicen, no, le dice Moisés, tenemos que ir todos nosotros, tenemos que ir nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro ganado y todo. Ya perdí la escritura. Bueno, pero Moisés estaba claro en lo que él quería. Moisés sabía lo que Dios le había dicho y no estaba a punto de negociar para nada con Faraón. Así debemos de ser nosotros, mis amados. Acuérdense, estamos estudiando el viaje de Israel, porque lo que ellos vivieron en lo natural, nosotros lo vamos a vivir de una manera espiritual y muchas veces podemos cometer los mismos errores que ellos cometieron. No podemos hacerlo de esa manera. Ahora, avancemos, estamos en Éxodo. En Éxodo entonces, después que Moisés les hizo la propuesta a Faraón y Moisés no accedió a ninguna de sus propuestas, Moisés viene y le dice, no, vamos a salir todos nosotros, todos nos vamos a ir a celebrar fiesta, a celebrar holocausto a Dios en el desierto. Ahora, el propósito del viaje de Israel, ¿por qué Dios quería porque Dios quería que Israel saliera de Egipto y se fuera para Canaán? ¿Por qué? Dios hubiera podido hacer una iglesia ahí en Egipto, en Gosén, donde ellos vivían, y felizmente se hubieran quedado ahí. Pero ¿por qué Dios tenía que pedirle a su pueblo que saliera de Egipto y se fuera para Canaán? Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Así es que nosotros tenemos que aprender por qué fue que Dios quiso que su pueblo saliera de Egipto. El deseo de Dios, mis amados hermanos, era sacar a su pueblo de una tierra de esclavitud y llevarlo a su propia tierra, a una tierra donde nadie los echara, donde nadie los maltratara, donde nadie los esclavizara. El deseo de Dios es que nosotros seamos libres de deuda, libres de ansiedades, libres de preocupaciones. Dios quiere que seamos libres para poder adorarlo a Él con todas nuestras fuerzas. Había, muchos propósitos por los cuales Dios le dijo a Israel que saliera de Egipto. 10:9. Así es, gracias hermana Ermita, así es. La respuesta que Moisés le dio a Faraón es clara, es Éxodo 10:9. Le dice, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Amén, así es, así es. Moisés estaba claro que todos iban a salir juntos para celebrar fiesta a Jehová. Ahora, hay por lo menos 3 propósitos. Hay muchos más, pero por el tiempo quiero nada más estudiar 3 propósitos por los cuales Dios quiso que Israel saliera de Egipto. La primera de ellos, Dios quería que ellos salieran de Egipto, de la tierra de cautividad, y fueran a Canaán, la tierra propia de ellos, una tierra que fluye leche, que fluye miel. Lo triste fue, mis amados hermanos, es que todos ellos, la mayoría, voy a decir, porque no fueron todos, 2 personas y los huesos de José, fueron los únicos que entraron a Canaán. Dios quería que todos los que salieron de Egipto entraran a Canaán, pero ellos quedaron muertos. Ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Esas son las causas que yo quiero que nosotros veamos, el motivo por el cual no entraron. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no cometer el mismo error que ellos, para también nosotros descalificarnos del cielo mismo, que es nuestra Canaán, que es nuestro lugar al cual caminamos. En primer lugar, dice Hebreos 3:16. Aquí está el primer problema que había en el corazón de Israel, por el cual muchos, casi todos, quedaron postrados en el desierto. Hebreos 3 y el versículo 16.
¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pregunta el escritor de la carta a los Hebreos. ¿No fueron todos los que salieron, oiga, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ellos fueron los que provocaron a Dios, los que salieron de Egipto. Y aquí dice todos los que salieron de Egipto. Y dice el versículo 17, ¿y con quiénes estuvo Dios, él disgustado por 40 años? ¡Qué tremendo este versículo! Dios dice claramente que él estuvo disgustado con su pueblo Israel por 40 años mientras estuvieron en el desierto. Solo este versículo ya es una pauta para que nosotros estemos estudiando cómo fue el caminar del pueblo de Israel para no cometer los mismos errores. Dice entonces, ¿con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Todos ellos, mientras iban caminando por el desierto, ellos murieron. Ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Pero por qué? Ya vamos a ver el por qué. Versículo 18. ¿Y a quienes juró? Dios juró que no entrarían en su reposo. La tierra de Canaán era el reposo que Dios les había dado. Dios juró y les dijo, ustedes no van a entrar a Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo hágase la pregunta. Sino a aquellos que desobedecieron. Ya comenzamos a ver por qué ellos no entraron a Canaán. Porque fueron desobedientes. Dios les decía que hicieran algo y ellos no. Ellos querían hacer otra cosa. Ellos querían hacer lo que ellos tenían que hacer, no lo que Dios les había pedido. Desobedecieron, pero veamos un punto más fuerte porque ellos fueron descalificados de entrar en la tierra de Canaán. Versículo 19. Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Por qué fue que el pueblo de Israel se descalificó en el desierto y no entró a la tierra de Canaán? ¿Por qué fue? Porque había en sus corazones incredulidad. Mire, todavía dice aquí en Hebreos 3 y el versículo 12. Mirad pues, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ya hablándonos a nosotros, ya no hablando de Israel, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Uno de los pecados que nos puede apartar del reposo de Dios, que nos puede impedir llegar al cielo con Dios, ¿sabe cuál es? La incredulidad. Yo pregunto, ¿cuál es lo contrario de incredulidad? ¿Qué es lo opuesto de la incredulidad? Es la fe. Lo opuesto a la incredulidad es la fe. Si nosotros no tenemos fe para creerle a Dios que Él es capaz de hacer lo que nos ha dicho que va a hacer, estamos siendo incrédulos. Así de sencillo. Miren, la Escritura dice, Dios no es hombre para que mienta como nosotros, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha dicho que nos va a llevar a Canaán vamos a llegar. ¿Cómo? No lo sabemos, pero de que llegamos, llegamos. Nuestro deber es creerle a la palabra de Dios. Mire lo que le dijo Josué al pueblo de Israel. Josué capítulo 23 y el versículo 14. Josué 23, 14, le dice Josué al pueblo. Josué 23, 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, le dice Josué al pueblo, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, oiga, que no ha faltado una sola palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Ni una tan sola palabra faltó. Dice, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Miren, mis amados hermanos, los
únicos dos que entraron a la tierra de Canaán fue Josué y Caleb. Y los huesos de José fueron 2 personas, y los huesos de José los únicos que salieron de Egipto y entraron a Canaán. Pero miren, más adelante vamos a ver en nuestro estudio del viaje de Israel, más adelante vamos a ver que los 3 millones de personas que salieron de Egipto fueron quedando muertas, postradas en el desierto por incrédulos, por desobedientes, por duros de cerviz, dice la Escritura. Pero entonces, ¿solo 2 personas entraron en la tierra de Canaán? No. Por supuesto que en los 40 años nacieron hijos e hijas, personas nuevas que no tenían la misma maldad de aquellos que salieron de Canaán. Entonces, igual, entraron siempre a la tierra de Canaán 3 millones de personas. Porque Dios mató a los incrédulos, Dios mató a aquellas personas que no tuvieron fe para creer que Él podía hacerlos entrar. Siempre va a haber un pueblo que va a entrar, siempre habrán personas que van a entrar a los propósitos de Dios. Ahora, el cuidado que nosotros tenemos que hacer es que no seamos nosotros los que vamos a ser descalificados. Es que si nosotros hemos salido del reino de las tinieblas, que nosotros mismos entremos a las moradas eternas con el Señor. Que Dios nos ayude a no tener un corazón lleno de incredulidad. Nosotros debemos de creerle a Dios, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra habilidad. Si Dios nos ha dicho que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, mis amados hermanos. Nuestro deber es tener fe. Nuestro deber es así como los discípulos, en repetidas ocasiones le decían al Maestro Jesús, le decían: aumenta nuestra fe, ayúdame a creerte. Pero no podemos tener un corazón incrédulo, porque si no, vamos a ser descalificados de entrar a la tierra de Canaán. ¿Cuál otro fue el propósito de Dios para sacar a Israel y llevarlo a Canaán? Dios quería también ver la actitud que tenía el pueblo de Israel en medio de la prueba. Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 27. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Aprendemos muchísimo de la palabra de Dios. Deuteronomio 1:27. Voy a leer desde el 26. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes. ¡Ay, Israel! Israel era rebelde. Cuidado. Nosotros somos un ejemplo de Israel. Nosotros muchas veces cometemos los mismos errores que Israel. Dice que Israel fue rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Haga una introspección. Véase usted mismo. Como cristiano, ¿cómo está caminando usted? ¿Cómo estoy caminando yo delante de Dios? ¿Soy rebelde al mandato de Dios? Solo para muestra. Hace unos meses atrás dijeron cuarentena, todos en su casa. No, les decía, no, yo como voy a estar encerrado, no, yo quiero salir, no, yo quiero libertad, no, yo aquí soy libre, yo aquí estoy en un país libre. Rebelde al mandato. Solo una pequeña muestrecita. Pero bueno, estamos hablando de Israel, ¿verdad? No de nosotros. Israel entonces era rebelde al mandato de Dios. Cualquier parecido es pura coincidencia con nosotros. Pero dice el versículo 27, y murmurasteis, murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Mire qué gran mentira, qué gran falsedad la que el pueblo de Israel estaba diciendo en sus tiendas. Ellos unos con otros ahí murmuraban en contra de Dios. Y ellos decían: Dios nos trajo aquí para matarnos, Dios nos aborrece. ¿Cuándo les dijo Dios eso?
Revise por favor toda la escritura y usted no va a encontrar ni una tan sola parte donde Dios haya dicho: Israel, yo te quiero sacar para que te maten en el desierto los amorreos, y que yo te odio, Israel, por eso te voy a matar. En ninguna escritura se muestra que Dios haya hecho eso o dicho eso. Siempre la escritura nos muestra que Dios dijo que Israel saliera para celebrarle fiesta en el desierto y que entrara a la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche, que fluye miel, una tierra que tiene frutos abundantes. Dios quería lo mejor para ellos, pero ellos en medio de la prueba, y ese es el porqué, miren, ese es el porqué del propósito del viaje de Israel. Desde Egipto hasta Canaán, en medio estaba el desierto. De la misma manera es para nosotros. Salimos del mundo, pero vamos para la tierra de Canaán celestial, vamos para la Nueva Jerusalén, vamos para el cielo, vamos para allá. Pero en medio del mundo, de Egipto y en medio de Canaán, está este desierto en el que estamos caminando. Y aquí vamos a tener hambre, vamos a tener calor, vamos a tener sed, no vamos a tener que comer. En el desierto ha pasado de todo el pueblo de Israel. Pero Dios los metió en el desierto para llevarlos a Canaán, para que ellos mismos conocieran lo que tenían en el corazón. Ahí está diciendo, eran rebeldes, eran murmuradores, hablaban en contra de Dios mentiras, porque Dios nunca los aborreció ni nunca les quiso dar cosas malas. Allá en Hebreos decíamos que ellos eran incrédulos, que ellos eran desobedientes. Imagínense cómo era el pueblo de Israel. La actitud de los israelitas siempre era murmurar por todo. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿ok? Israel siempre murmuraba por todo. Hay personas que dicen, ay, esta hermana no enseña, me dicen a mí. Esta hermana no enseña. Debería de estar enseñando el Apocalipsis. Yo, wow, no estamos aprendiendo, no estamos enseñando. O si no, ay, no, tienen la casa cerrada. Deberían de tener la casa abierta para que todos estemos viniendo. O si no, ay, no, qué calor, ay, qué frío, ay, que llueve, ay, que neva. Por todo murmuramos. Ay, mis amados hermanos, no nos parecemos a Israel. No estamos cometiendo los mismos errores y los mismos pecados que Israel. Tengamos cuidado con nuestras actitudes. Por eso es que necesitamos estudiar el viaje de Israel, para nosotros no cometer los mismos errores, los mismos pecados que los descalificaron a ellos. Pero ahí es donde yo a veces me pongo a pensar, wow, porque cuando todos dicen, y cuando venga la tribulación, todos vamos a estar con Cristo en el cielo. Amén. Y ahí vivimos confiados y vivimos como queremos, porque estamos con la falsa seguridad de que en la tribulación ya vamos a estar en el cielo. Tenga mucho cuidado cómo vivimos, de cómo vivimos y de cómo caminamos nuestra vida cristiana aquí, determinará las posiciones y los galardones que vamos a tener en la eternidad con Dios. ¿Qué más había en el pueblo de Israel? Israel no tenía tampoco una conciencia clara de lo que estaban haciendo. Los israelitas nunca empezaron un viaje, nunca, porque en realidad nunca supieron que estaban haciendo un viaje. Yo lo dije en la clase pasada y lo vuelvo a repetir. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de los israelitas. Así de sencillo era eso. Israel salió de Egipto, pero mientras iban caminando en el desierto, siempre estaban, no tenían agua, ay, allá teníamos agua, ay, allá teníamos cebollas, allá comíamos ajos. Yo me sorprendo y yo digo, ¿qué tiene de rico un ajo, una cebolla? Es cierto que le da sabor a la comida, pero ellos decían, ay, extraño los ajos, las cebollas de Egipto. Imagínense lo que deseaban en el desierto. Ellos estuvieron los 40 años en el desierto. Ellos constantemente estaban queriendo regresarse a Egipto. Así de tremendo es esto. Todos debemos ver el final de nuestro viaje. Todos necesitamos tener una visión clara hacia dónde nos estamos extendiendo.
Hemos salido del mundo. Por favor, que nadie regrese al mundo. Necesitamos enfocar nuestra meta. Nuestra visión tiene que ser clara. A tierra de Canaán salimos y a tierra de Canaán vamos a llegar. ¿Qué nos enseña este viaje de Israel, verdad? Regresemos por favor al libro de Éxodo. Veamos ahora algo que sucedió antes de salir de Egipto. Vimos entonces ahorita el propósito del viaje de Israel. Dios quería que ellos conocieran lo que había en su corazón, pero también Dios quería sacar el pecado que había en ellos, pero ellos no se dejaron, ellos murieron en el desierto porque no suplicaron a Dios que los limpiara, ni que les quitara lo malo de sus corazones. Ahora, quiero que pasemos a un nuevo tema, siempre del viaje de Israel, pero quiero que ahora veamos la institución de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Estas dos fiestas son importantes y son claves, que son parte del viaje de Israel, aunque ya las hemos estudiado en otras clases, como por ejemplo cuando estudiamos Levíticos capítulo 23, ahí vimos lo que eran las 7 fiestas de Israel. Y aquí está la primera y la segunda fiesta. Éxodo capítulo 12, por favor. Vamos ahora a estudiar un poco acerca de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua está en el capítulo 12 del Éxodo, desde el versículo 1 hasta el versículo 11 se nos habla de la primera fiesta. Quiero que notemos algo. Israel celebró la fiesta de la Pascua cuando estaba dentro de Egipto todavía. La fiesta de la Pascua marcó el inicio del caminar del pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua marcó el inicio del éxodo de Israel. Y eso es importante, por eso es que yo estoy haciendo hincapié en esto. Vamos a leer versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Estoy en Éxodo 12, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, ¿a dónde estaban? En Egipto. Todavía estaban en la tierra de Egipto, no habían salido. Y dice el versículo 2, este mes os será principio de los meses. Principio de los meses para vosotros será el primero de los meses del año. Mire, aquí hay algo bien importante y un dato muy curioso. En la escritura, en 2 ocasiones se ha cambiado el tiempo. Antes, ahorita Dios está hablando, ¿verdad? Aquí en Éxodo 12 y el versículo 2, Dios les dice, este va a ser el principio de los meses. Ellos tenían un sistema de calendarización, voy a decirlo de esa manera, diferente al que tenían en este momento. Pero ahora Dios lo cambia y Dios les dice, este será el principio de todos los meses. Esta es la primera vez que Dios cambia el tiempo para Israel y también para su iglesia. Ahora, esto ya nos cambió a nosotros, ya se lo voy a explicar espiritualmente cómo nosotros hemos cambiado ya. Entonces, para Israel, esta era la primera vez que Dios dice que les cambia el calendario. Ellos celebraban de una manera los meses, los días, pero ahora Dios se los cambia. Y Dios les dice, este va a ser ahora el primer mes del año. Para nosotros el primer mes del año es enero. Para ellos el primer mes que Dios escogió como el primer mes del año es abril. El mes de abril, entre abril y marzo y abril, ahí está el primer mes para el pueblo de Israel. Dios cambió aquí el tiempo. La segunda vez que cambia el tiempo en la Biblia es cuando nuestro Señor Jesucristo nace. Cuando Jesús nace, se parte la historia y es antes de Cristo y después de Cristo. Supuestamente, cuando Jesús nació es el año 0. Digo supuestamente porque Dionisio se equivocó en el calendario y pues desfasó 4 años. Pero bueno, supuestamente en teoría, entre comillas, se cree que el año 0 fue el año en que Jesús nació. Antes y después de Cristo.
En 2 ocasiones se ha cambiado Dios el tiempo. Ahora, Dios dijo, cuando celebren esta fiesta de la Pascua, va a ser el primer mes para ustedes, le dijo Dios. Lo primero que Dios quiere mostrar. Ahora, ¿qué representa esto espiritualmente para nosotros? La Pascua, la fiesta de la Pascua representa para nosotros la salvación por medio del Cordero. Bueno, nosotros conocemos toda la Pascua, pero la Pascua para nosotros es la salvación por medio del Cordero, porque fue la sangre la que preservó la vida de los que estaban adentro de las casas. Ya lo vamos a leer, ya lo vamos a ver esos versículos. Pero todos nosotros conocemos ya la fiesta de la Pascua, cómo se celebraba. Así es que nosotros celebramos ya la Pascua. Espiritualmente ya hemos celebrado esta primera fiesta. ¿Cuándo la celebramos? Cuando recibimos al Cordero Pascual. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, el día que ustedes y yo lo recibimos, el Cordero fue comido, fue ingerido por nosotros. La sangre fue puesta sobre nuestros dinteles. En ese momento Israel tenía que agarrar la sangre del Cordero y manchar el dintel y manchar los postes de la puerta. Literalmente nosotros no lo hacemos. Lo hacemos espiritualmente cuando aceptamos a Jesús. Cristo nos marca nuestra frente, marca nuestros postes, marca nuestra vida completa. Él la marca con su sangre. Y cuando el ángel de la muerte pasa, no tiene nada que ver con nosotros porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero Pascual. Así es que el Señor Jesús es nuestra Pascua. Nosotros espiritualmente recibimos esta fiesta o la celebramos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otro punto importante. Así como aquí con Israel, al celebrar la Pascua, celebraban el inicio de su caminar hacia Canaán, de la misma manera nosotros, cuando aceptamos a Jesús, es el inicio de nuestro caminar. Miren, mis amados hermanos, hay personas que dicen, hay cristianos que dicen, ya recibí al Señor y ahora ya no tengo más nada. La meta no es la salvación. La meta apenas es la meta de salida. Apenas la salvación es el inicio del caminar con Dios. Así es que es bien importante que nosotros tengamos esto en mente. La salvación es el inicio de un caminar con Dios. La salvación no es la meta que Dios quiere para nosotros. La salvación es apenas la restauración de que estábamos lejos de Dios y ahora hemos sido hechos cercanos a Él. Veamos el versículo 3. Estoy en Éxodo 12 y el versículo 3 dice: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, aquí está hablando de por lo menos 2 aspectos bien importantes. El primero de ellos es el día que se tomó el cordero. Dios dijo que el cordero que iban a comerse, que iban a sacrificar para poner la sangre en la puerta, lo iban a agarrar el día 10. Por favor, guarde este día 10 en su mente porque más adelante le voy a dar la aplicación en el versículo 6. Y dice, en el día 10 van a agarrar al cordero. Y luego dice, según las familias de los padres, según por familia. El cordero se iba a tomar según el tamaño de los miembros de la familia. Esto es lo que nos está hablando de la importancia que para Dios tiene la familia. Mis amados hermanos, por favor, nuestro primer ministerio es la familia. Nuestro primer llamado es ser cristianos verdaderos dentro de la iglesia. En mi país decimos, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos ser luz de la calle y en nuestra casa ni saben quién somos, ni saben si somos cristianos. Necesitamos reconocer nuestra familia como el primer ministerio que Dios nos ha entregado. Cuando en la carta a Tito, Pablo le dice a Tito que cuando vaya a escoger a los ancianos dentro de la iglesia, dice que uno de los requisitos es que tengan en orden su casa.
Nadie puede servir en la iglesia si la casa está en desorden. Si el papá no se habla con los hijos no le hablan a la mamá. No. Entregue todo cargo de la iglesia y arregle su casa primero. Entonces, la importancia de Dios para la familia. Dice que el cordero debía de tomarse según los miembros de la familia. De ese tamaño se iba a tomar. Por favor, guarde el día 10, ¿verdad? Luego dice el versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, si son tan pequeños y va a sobrar el cordero, dice, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, así haréis la cuenta sobre el cordero. Dice el Señor acá cuando estaba instituyendo la Pascua. Dice, no podemos desperdiciar el cordero. Si el cordero es muy grande y la familia es poca, tiene que buscar al vecino que está a la par y compartir con él el cordero para que no se pierda. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros, por misericordia de Dios, hemos sido salvos, por favor, compartámosle a los vecinos la salvación tan grande que hemos recibido. Necesitamos pedir, clamar al Señor. Si tenemos familia que aún no es cristiana, necesitamos orarle a Dios. Antes de pegarle bibliazos a la familia y decirle, conviértase. Orémosle a Dios y digámosle, Señor, danos la oportunidad para poder llevarles el evangelio a mis familiares. Ve cómo Dios está pendiente de todo. Así es que dice que si era muy pequeña la familia, se iban a unir con la familia que estaba a la par, con el vecino, para compartir el cordero y que no se desperdiciara nada. De la misma manera nosotros, ¿verdad? Luego dice el versículo 5, el animal será sin defecto. El animal debe de ser sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Qué precioso ejemplo donde nos está hablando definitivamente de nuestro Señor Jesucristo. En otros estudios de Levíticos de las fiestas, yo estuve hablando ampliamente de esta fiesta y de las otras 6 también. Pero el punto el que quiero mencionar y resaltar y recordar es, todas las fiestas nos señalan a nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta de la Pascua dice claramente aquí en el versículo 7 que el animalito debía de ser sin defecto. ¿Por qué Dios pidió que el cordero que ellos agarraban el día 10 debía de ser sin defecto? Porque nos está hablando de Cristo. De Cristo nos está hablando. Cristo es el cordero perfecto que no tiene ninguna mancha dentro de él. Dice Isaías 53:7. Isaías capítulo 53 y el versículo 7 dice claramente esto. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, hablando de Jesús. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús es el cordero perfecto que el Padre ha tomado como sacrificio para nuestra salvación. También dice Juan capítulo 1 y el versículo 29, no lo voy a leer, solamente anótelo. Juan 1:29 dice, cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. Claramente, Cristo Jesús es nuestro Cordero Pascual. Y también anoten ahí en sus cuadernos, Primera de Pedro 1:18 al 19, que Cristo es nuestro Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Regresemos a Éxodo capítulo 12, el tiempo se me está terminando. Éxodo 12 y el versículo 6. Y lo guardaréis, el Cordero, acuérdense que dice allá en el versículo 3, el Cordero lo iban a agarrar el día 10. Pero aquí en el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, aquí está la enseñanza que quiero que nosotros aprendamos. El cordero se agarraba el día 10,
pero el cordero se iba a sacrificar hasta el día 14. Aquí hay varias verdades bien importantes, porque Dios estaba hablando, por medio de esto, Dios estaba hablando proféticamente de algo. Fíjense, dice segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 8. Segunda de Pedro 3:8 dice la escritura que para Dios un día es como 1000 años. Todos nosotros conocemos el versículo, segunda de Pedro 3 y el versículo 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si el cordero se agarró en el día 10 y se sacrificó en el día 14, ¿cuántos días hay? Hay 4 días. Pero para Dios un día es como 1000 años. Entonces nos está hablando este versículo de 4000 años. Y mire, no hay ninguna casualidad en las escrituras. Dios lo ha dejado todo tan perfecto que todo encaja en su lugar. Desde que Adán fue creado hasta que nació Cristo, hay exactamente 4000 años. 4000 años desde Adán hasta Cristo. Cristo estaba guardado en el corazón del Padre por 4000 años. Cristo ha estado guardado para que después de los 4000 años Él naciera y viniera a ser el Cordero perfecto que cumplió, llenó la medida del Padre. Así es que 4000 años estuvo guardado Cristo. De eso nos hablan estos 4 días. Pero hay algo más también de lo que nos habla este número 4. Cuando el Señor Jesús fue capturado por los romanos, por los hombres para matarlo, ellos, miren si no hay ninguna casualidad, exactamente capturaron a Jesús. Eso se ve en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. A Jesús lo agarraron el día 10 del mes de abril. Por 4 días lo estuvieron inspeccionando 4 personas. Y el día 14 mataron a Jesús. Abril 14 mataron a Jesús. Exactamente el mismo día que se celebraba la Pascua. En abril 14. Ahora, hubieron 4 personas que inspeccionaron a Jesús. Fue Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Estas 4 personas, nosotros estudiamos esto cuando vimos la vida de Cristo. Jesús compareció ante Anás, ante Caifás, ante Pilatos y ante Herodes. Estas 4 personas vieron a Jesús y ellos dijeron, yo no veo ningún pecado en él, yo no veo ningún problema, yo no puedo meterlo preso, yo no puedo matarlo porque no veo problema en él. Y fue hasta cuando vino por último con Pilato, que Pilato pidió agua, se lavó las manos y dijo, esta es sangre inocente y yo no tengo nada que ver, ustedes lo mataron, no yo. Se lavó Pilato las manos porque no encontró ningún error en Jesús. 4 personas diferentes inspeccionaron la vida de Cristo durante los 4 días que lo tuvieron a él torturándolo y latigándolo y golpeándolo. Qué impresionante lo que nos enseña el número 4. Pero hay todavía algo más que este número 4 nos enseña a nosotros. Nosotros mismos también vamos a ser inspeccionados por 4 grupos. Nosotros como cristianos vamos a ser inspeccionados por el mundo. El mundo está viendo cómo nos comportamos, si realmente somos cristianos o no. Nos prueba, el mundo nos prueba. Vamos a ver si realmente es cristiano. Estamos siendo probados por el mundo. Definitivamente que nos prueba Satanás para ver si caemos en sus maquinaciones y en sus maldades. Nos prueba el mundo, nos prueba Satanás, nos prueba la iglesia también. Los mismos hermanos van a saber si somos o no somos cristianos. Ellos nos prueban, la iglesia. Y en tercer lugar, el Señor. En cuarto lugar, el Señor mismo. El Señor nos prueba para ver qué clase de cristianos somos. Si realmente tenemos firmeza
seguridad de lo que hacemos. A nosotros nos inspeccionan estos 4 grupos. Los menciono nuevamente. El mundo, Satanás, el Señor y la iglesia. Los mismos 4 grupos nos van a inspeccionar a cada uno de nosotros. De eso entonces nos habla este número 4 que encontramos del día 10 hasta el día 14. Y luego dice esto, regresé a Éxodo 12 y el versículo 6. Dice, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Israel, el día 14, iba a agarrar el cordero y lo iba a inmolar. Inmolar significa lo van a matar, van a sacrificar. Esto también era figura de lo que Israel iba a hacer con el Señor Jesús. Así como Israel debía de matar al cordero en el día de la Pascua, tristemente hicieron lo mismo muchos años después. Años después, Israel capturó a Jesús y lo crucificó. Todos a una gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, déjenos libre a Barrabás y crucifiquen a Jesús. El mismo Israel crucificó, inmoló al Cordero de Dios, al Cordero Santo de los cielos. Oh, amén, tanto que hablar de la Escritura. Miren Éxodo, dice el versículo 7 estamos, Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre, tomarán dice agarrarla, no es de tomar, de beberla, sino que de tomar. Y agarrarán la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Ahí ya vimos, ¿verdad? Y hablamos que la sangre del cordero no se iba a botar, sino que iba a ser puesta como una señal para que cuando la 10ª plaga viniera, la muerte de los primogénitos, el ángel de la muerte no entrara a ellos. Esa es la manera correcta. Necesitamos estar guardados en casa y cubiertos con la sangre de Cristo para que el ángel de la muerte no nos agarre. Versículo 8. Ya no puedo entrar al versículo, bueno, voy a entrar nada más al versículo 8, pero la próxima semana con la ayuda del Señor vamos a ver la segunda fiesta. La primera era la fiesta de la Pascua y ya hemos visto cómo Dios pidió, cómo Dios dijo que iba a ser la primera fiesta, iba a marcar el inicio del calendario de los israelitas, lo que para nosotros es el inicio, la Pascua. Haber aceptado a Jesús es el inicio de nuestro caminar con Cristo, el inicio apenas. Mis amados hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra, si no desmayamos. Mire, que no le preocupe lo que los demás cristianos hagan. Usted y yo tenemos que vivir para agradar al que nos tomó por soldados, que cada quien viva como quiere. Si los demás quieren hacer relajo y medio dentro de la iglesia, déjelos a ellos. Usted y yo vamos a dar cuenta. Dice la Escritura, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y allá nadie le va a poder decir al Señor, ay Señor, pero es que ellos lo hacían, por eso yo lo hice. Miren, ayer oí una clase, estaba oyendo una clase de que me causó mucha gracia. Y es cierto, porque el Señor nos pide a que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y miren, en el cielo, mis amados hermanos, en el cielo no se va a premiar la ignorancia de nadie. Cuando nosotros lleguemos al cielo, no le vamos a poder decir al Señor, ay Señor, es que yo no lo sabía, a mí nadie me lo enseñó. Dios no va a premiar la ignorancia de nadie. Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es deber nuestro, es responsabilidad nuestra. Si no nos están alimentando con la palabra de Dios, es nuestro deber buscar, indagar, estudiar, pedirle al Señor que nos lleve a las personas correctas, al lugar correcto para poder ser alimentados de la palabra del Señor. En el cielo no se va a premiar a nadie por ignorancia. El Señor no te va a disculpar. Ay, sí es cierto, ¿verdad? A ti no te enseñaron nada. No importa, entre. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Dice la palabra del Señor
que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Así dice Mateo capítulo 5 y el versículo 6. Bienaventurados. Así es, hermana Hilda. Tenemos que escudriñar las escrituras nosotros. Si no nos sustenta la palabra, no se conforme. Busque, pídale al Señor. Miren, ahora es tan fácil. Usted abre YouTube y si quiere saber, pero eso sí, tenga cuidado, porque ahorita también hay todo tipo de doctrinas herejes equivocadas. Cuando usted escuche algo, vea que sea apegado a la palabra de Dios. Si alguien le dice algo, y miren, y la iglesia se va a ir con Cristo, enséñemelo en la Biblia, enséñeme los versículos. Y le sacan un solo versículo. No, yo necesito más versículos. Fíjense, uno de los principios para establecer doctrina bíblica, uno de los principios claves y básicos tiene que estar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para que sea una doctrina en la iglesia. Pero ahora no saben ni qué doctrina los pastores en la iglesia. Hermanos, el tiempo se me ha terminado. Tengo que concluir, ¿verdad? Este estudio. Hemos estado hablando entonces del viaje de Israel. El Señor instituyó la Pascua como la señal de que estaban por salir de Egipto y estaban por iniciar el caminar con Dios. La próxima semana vamos a hablar de la segunda fiesta que está ligada con la primera. La Pascua está ligada con la fiesta de los panes sin levadura. Con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a hablar un poco de los panes sin levadura, porque también tiene una enorme enseñanza y aplicación para nuestras vidas espiritualmente hablando, ¿verdad? Así es que muchas gracias, ¿verdad? Por todas las que han estado conectadas. Ahí veo que ha estado Isis, hermana Hilda, Dianita. Gracias, hermana Emma también. Dios me las bendiga, Dios bendiga a todos. Voy a orar para poder concluir con este día de enseñanza. Padre, te damos gracias en esta hora por tu preciosa participación con nosotros, Señor. Gracias porque tú te has sentado una vez más, nos has abierto tu palabra, mi Señor, y nos has dado a comer del alimento de los cielos. En esta hora te ruego que nos ayudes, por favor, a cada uno a poder crecer, a poder conocerte a ti, Señor, a poder profundizar en tu palabra y no ser engañados, mi Señor. En esta hora te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que se han podido conectar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, y con la ayuda de Dios nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Hasta la próxima semana. Bendiciones.